Gracias por seguir esta noche en Causa y Efecto. Platicábamos quién gana un debate. ¿Quién pierde un debate? El que suma más negativos. El que se equivoca más, el que suma más negativos. O el que no cumple expectativas, ¿no? Yo creo que ese también es una parte importante. No, creo que hay que retomar lo que mencionaba José Antonio. Depende de cuáles son tus objetivos, digamos. Creo que el debate, y por eso lo sobrevaloramos tanto en México, porque quizá tenemos los medios de comunicación tienen un déficit con la ciudadanía en el sentido de que no someten un escrutinio a los diferentes candidatos, ¿no? En realidad sabemos muy poco de ellos. Cuando van muchas veces a entrevistas, pues están muy acolchonaditas las entrevistas, ¿no? Gracias, señor candidato, que está usted por acá, tal, preguntas muy light. Y los debates son de esos pocos momentos que no están estructurados en el sentido de la temática per se y que además se pueden dar estos cuestionamientos directos, ¿no? De decirle de frente a frente, pues, preguntas muy, muy duras, ¿no? Entonces creo que ese es, digamos, el elemento central. Ahora, por eso, quienes tienen las mayores oportunidades son obviamente quienes van en segundo o tercer lugar, ¿no? Son de estos pocos momentos que pudieran ser definitorios. Si no lo aprovechan, ¿qué otro momento tendrán, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. ¿Hay antecedentes de alguna ganancia en puntos importante en algún debate? Muy pocos en la historia de los debates. ¿De cuáles recuerdas? El de 94, que ya lo mencionaba Se Jorge habla al mucho inicio de esta ese, pero yo transmisión. realmente tengo mis dudas de que, porque se ya habla de que llegó se volvió un Diego en mito. primer lugar. No, Yo no lo lo vi. llevó a primero. No, sí no, lo llevó No, pero sí lo crecer ganó, sustancialmente. evidentemente. Ah, no, sin duda. Ganó el Pero no debate y cambió ganó el puntos. orden. Y ganó puntos. Sí. Estaban Lo que pasa primero es y que todavía segundo. no estaban las empresas tan sofisticadas ni la información era pública. Ni como lo sabremos es los ahora. datos exactos tampoco. Pero donde ya lo pudimos ver con claridad es en el 2000. En el 2000, ¿Con Fox? el primer debate El de primer. Fox le da más o menos 4 o 5 puntos. Esto es un antecedente verdaderamente importante, pero es excepcional. Es excepcional. Es excepcional. Si aquí ganara Josefina, por ejemplo, 5 puntos, sería también excepcional. Sería excepcional, lo puede hacer, a diferencia... Yo creo que la única sea, que se ha podría hecho ganar antes, 5 ¿no? puntos Ajá. es ella, pero no estaría yo del todo seguro que lo lograra. Por el contexto, por el día de la transmisión, porque la estrategia del postdebate es muy compleja a como están las actuales circunstancias. En el corte hablábamos de lo que habías mencionado, de que Andrés Manuel y Josefina se le van a ir a la yugular a Enrique Peña Nieto y dos de los invitados, Juan Gabriel y José Antonio, me dicen que eso sería un error de estrategia. ¿Tú crees que van a ir sobre el puntero, sacando los negativos del puntero? Bueno, lo que pasa es que las propuestas propias no alcanzan para convencer a todos los que quieren votar. Ese es, digamos, es un hecho, digamos, hasta matemático. No les alcanza. No les alcanzan. Una segunda estrategia es la descalificación, que bueno, que fue lo que ocurrió en 2006. O sea, no es que todo el mundo quisiera al PAN y no es que todo el mundo quisiera a Calderón, pero era más fácil descalificar a tu segundo lugar o a tu cercano lugar para obtener los puntos de los indecisos, de los que están, digamos, pensando por quién va a votar. Exactamente. Pero a ver, yo retomo lo que decía Jorge, sobredimensionamos el debate, lo sobrevaloramos. Y esta sobrevaloración es muy importante para saber qué efectos ¿Qué puede podemos tener esperar del debate? un debate. Es que para entender que es un debate, primero debemos a lo mejor explicarlo en función de lo que no es, porque como no lo entendemos, por un lado, como sociedad, los políticos tampoco lo entienden mucho. A ver. Y por el otro, lo sobrevaloramos. Entonces, lo que hemos llegado a creer a partir de las descalificaciones, de los pleitos y los ataques, es que un debate es como el programa de Laura de México o de América. Así es. Eso no es un debate. Gritos y Desgraciado. sombrerazos. Es gritos y sombrerazos, descalificaciones, insultos. ¿Qué No pasa, es un el debate. desgraciado? Se puede llevar un debate de altura, atractivo, entretenido, sin descalificar, sin insultar, sin agredir, sin pelearse. ¿Qué es lo que es un debate? Y vayamos a lo que dicen las definiciones de los clásicos. Es el contraste de las posiciones, de los argumentos de dos personajes o más que van a buscar un objetivo de convencimiento, de persuasión retórico para
que se sumen a su causa. Incluso Eso te es. diría que eso hasta lo sobredimensionamos, ¿no? Porque le damos mucho valor pues, a respuestas que das en 2 minutos, en 1.5 minutos, 2 minutos, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, digo, mucha gente empieza a decir, bueno, es que este va a ser mejor presidente porque contestó mejor, ¿no? Pues a lo mejor es mucho mejor respondiendo rápido, e incluso tú puedes decir, pues a mí no me gusta mucho un presidente que habla más rápido de lo que piensa, ¿no? O sea, digo, alguien reflexivo puede ser mucho mejor presidente que alguien que se tenga tome mucho el mayor tiempo facilidad necesario verbal. como López Para Obrador. contestar. Cedillo Ujú. versus Diego. Claro. Cedillo no era un hombre telegénico, como diría Sartori, pero era un hombre muy reflexivo. ¿No? Entonces, los debates, digo, paradójicamente, quienes muchas veces hablan de que necesitamos más debates porque esta campaña es insulsa, necesitamos más a fondo, pues quizás los debates lo que acaban es reforzar estereotipos de que el mejor presidente es el más telegénico, el que tiene más facilidad verbal, etcétera, cuando realmente, pues eso, pero son, digamos, de las preguntas que se deberían estar planteando. Oigan, pero no seguimos al exitoso. O sea, ¿quién es el más exitoso de los 4 que están? Pero el debate no lo resuelve. No, Es decir, pero ¿cómo llega? ¿Quién es, antes del debate, antes de que pronuncien la primera palabra, ves a los 4 y dices, ¿quién es el más exitoso? ¿O qué idea del éxito les da cada uno de ellos? pero depende cómo. Digo, tienen que serlo porque ahí están. Sí, pero hay criterios de juicio por un lado y luego hay juzgadores y eso obviamente. Yo soy juzgador. ¿Tú qué opinas? Bueno, digamos, mi opinión personal, el que tiene más experiencia política es López Obrador, pero mi opinión personal, con todo respeto, pues no vale nada cuando hay un montón, digamos, de personas que piensan otras cosas, ¿no? Millones de personas que piensan distinto a mí. Y en ese sentido, eso es como, digamos, se define la elección. O incluso desde la perspectiva del ciudadano, te diría que todos son exitosos porque ya llegaron a un lugar donde el 99.91 de la población no llega. No llega. Candidato ¿No? a la presidencia de la República. Claro, no todo lo ven. Exactamente. Te sorprendería que cuando hablamos de los atributos de los políticos, un atributo que a mí me llama muchísimo la atención, que siempre sale hasta arriba de los políticos, es inteligente. Pues claro, si es gobernador, si es secretario de esta, pues naturalmente Tiene que que haber tonto no sido. debe ser para haber llegado a esa posición de liderazgo. ¿Quién es el más exitoso? ¿O de todos son exitosos por igual? No, yo creo que hay una proyección de imagen exitosa por el Peña de manera natural, Así es. absolutamente de manera natural, no solo por lo que ha sido, sino porque ha sido meteórico. O sea, Josefina, ¿no? Josefina tiene una carrera. A mí me gusta que le haya ganado de en 12 la interna a años. los otros dos. Se me hace exitosa. Y meteórica también. Y meteórica también, Pero una carrera creo de que 12 años. Creo que no Una ha carrera de 12 comunicado años. bien lo Es que dice eso. Juan Gabriel. Es probablemente, bueno, sin lugar a dudas, tiene una carrera profesional en puestos de alto nivel mucho más relevante que la que llegó a tener Peña. Peña, digamos, sube a la palestra en 2004 como candidato ya en estos puestos. Ella ha sido secretaria de Estado desde el 2000 y simplemente eso no lo ha podido comunicar. Por ello sus primeros spots eran pues darse a conocer como secretaria de Educación Pública o la referencia a Cedesol, porque simplemente Peña desde el momento 1 logró proyectar esa imagen de gobierno. Y creo que ese es un hándicap que tiene Josefina, porque el electorado mexicano conoció tanto a López Obrador como a Peña como gobernantes, como ejecutivos. A Josefina no la conocíamos tanto, la conocíamos en el mejor de los casos como secretaria, es decir, como subordinada, y en tercer lugar, ahora que la conoce un mayor porcentaje de población, la está conociendo como candidata del PAN, es decir, a través del prisma partidista. Y simplemente esta concatenación de factores creo que no le ha ayudado en absoluto. En cambio, los otros dos, por eso cuando tuve los atributos de todos ellos, pues están muy bien López Obrador en experiencia, en preparación. Yo veo a López Obrador también exitoso. Digo, volviendo a quién refleja cierto éxito. Oye, es el candidato de las izquierdas sobre Ebrard y sobre todas las tribus y sobre todo lo que uno pudiera pensar. Primero sobre Josefina, una opinión complementaria. Sí. No se le percibe como exitosa por los errores de estrategia de comunicación, Bueno, tanto del recientemente, sexenio claro. de Fox como
del de Felipe Calderón, y el propio Felipe Calderón lo reconoció. Uno de sus talones, el talón de Aquiles de su gobierno fue la comunicación. En este sentido, pues claro, los personajes quedaban desdibujados. ¿Cuántos nombres de secretarios de Estado no sabemos hoy? Por ejemplo, como ciudadanos comunes y corrientes. Esto demuestra que la estrategia de comunicación no ha sido tan eficiente como lo fue en otros momentos. Por el otro lado, en cuanto a López Obrador, la dificultad sí puede ser que traiga una estrategia ordenada, disciplinada y se está apegando como nunca a esa estrategia, pero la contradicción que señalaba Juan Gabriel, o sea, cómo resolver ese cambio tan drástico entre el Andrés Manuel del 2006 y el Amoroso del 2012, es lo que no estoy tan seguro que vaya realmente a tener un retorno de inversión. El doctor Jekyll y el señor Hyde, un poquito ese cambio tan... Un poco. Un poco. Es que son giros drásticos que la gente no termina por asimilar, y si lo vemos, digo ya técnicamente para no distraer al auditorio con cuestiones técnicas, pero una cosa es lo que dice su contenido argumental, sus frases, las palabras que está utilizando, y otra es lo que demuestra su lenguaje no verbal. Entonces ahí hay una disparidad ahí muy interesante, digna de análisis, que sí le ha bajado relativamente pocos sus negativos, pero no se está traduciendo en los puntos que necesita su campaña para llevarlo al segundo lugar y para ser competitivo. Por eso en el debate hoy su participación es fundamental. Un apunte antes de irnos a un corte. Bueno, que efectivamente en el caso de Josefina y en el caso de López Obrador, trabajan, digamos, a contracorriente en relación con Peña Nieto, porque tienen que trabajar primero sus negativos, los propios y los de sus partidos o los de la estructura de gobierno a la que pertenecen, y luego, digamos, su posicionamiento. Y Peña Nieto la tiene más fácil. Tiene pocos negativos antes de empezar la campaña, e incluso como gobernador le fue muy bien, y eso por supuesto, digamos, lo posiciona en una mejor situación en el debate. Y ha sabido hacer su historia, su cuento personal, una especie de cuento de hadas en muchos sentidos. Que al regresar voy a platicar también de la percepción de la persona, no solamente del político, del candidato. ¿Quién se ve mejor persona? ¿O eso influye o no influye? ¿Usted qué piensa? Volvemos.